Un parámetro muy conocido en el mundo de los motores es el AFR, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué es una wideband y qué diferencias tiene con la narrowband? ¿Cuál es la diferencia con el AFR y el lambda? ¿Para qué sirve el EGT? ¿Es válida la medición con el color de las bujías? ¿Cómo funciona el sensor con otros combustibles como el GNC, metanol o diésel? ¿Cuál es la diferencia en un vehículo a carburador y en uno a inyección? Empecemos. La combustión es un proceso químico donde el aire y el combustible se combinan expandiéndose. Para que la combustión sea perfecta debemos seguir una receta y utilizar la cantidad de aire y combustible exactas. En pocas palabras, no importa cuánto más combustible pongamos en el motor si no hay suficiente aire para quemarlo. AFR significa Air Fuel Ratio, que vendría a ser la cantidad de aire que hay en base a la cantidad de combustible. Cada combustible tiene su propio AFR para lograr quemarse por completo. El primer número es la cantidad de aire y el segundo la cantidad de combustible. El diésel necesita 14,6 partes de aire para poder quemar una sola parte de diésel. La nafta o gasolina necesita 14,7 partes de aire para quemar una sola parte de nafta. El GNC necesita 17:1. Una parte es una forma de referirnos a algo y sirve para mantener una relación. Por ejemplo, cada 14,7 cucharadas de aire pondremos una cucharada de nafta y de esta forma lograremos hacer que todo el aire y toda la nafta se combinen y se quemen sin dejar desperdicio alguno. Esto se llama mezcla perfecta o estequiométrica. Todos los autos de producción en serie apuntan a este valor porque se obtiene el mejor balance entre potencia, economía de combustible y contaminación. Ahora, ¿qué pasa si salimos del valor perfecto de fábrica? Cuando usamos más combustible que aire, se dice que el motor está gordo o rico de nafta. Resulta ser que si utilizamos una mezcla con más cantidad de combustible y menos de aire de por ejemplo 12:1, veremos que la potencia aumenta. Esto se debe a que, al aumentar la cantidad de combustible en el cilindro, también aumenta la probabilidad de que una molécula de nafta esté en contacto con una molécula de aire, y de esta manera nos aseguramos que todo el aire del motor sea utilizado. El combustible sobrante no se quemará y no aportará potencia, pero ayuda en reducir la temperatura de la combustión. Todo elemento que cambia de estado líquido a gaseoso absorbe más calor de lo normal que si solo se lo estuviera calentando. Al reducir la temperatura de combustión, ayuda a que el motor trabaje más frío, permitiendo el aumento de potencia sin riesgo de comprometer el motor. El GNC ya se encuentra en estado gaseoso, por lo que no se ve beneficiado de este fenómeno. Obviamente, al asegurarnos de que haya exceso de combustible, tenemos la contra de que cierto combustible se irá sin entregar su potencia y por ende, el consumo será mayor incluso cuando conduzcamos despacio. Otro fenómeno que ocurre es que se sentirá olor a combustible en el escape, el cual será muy molesto si conducimos con las ventanas bajas y nos detenemos en un semáforo. Finalmente, al haber exceso de combustible, los niveles de contaminación también serán mayores. Esto hace que se libere mayor monóxido de carbono a la atmósfera. En este gráfico puede verse todo lo mencionado. Mayor contaminación y más potencia. Ahora, ¿qué sucede si usamos poco combustible y exceso de aire? Esta condición se llama fino o pobre de nafta, y es cuando usamos un AFR mayor a 14,7. Al haber más aire, nos aseguramos que las partículas de combustible estén en contacto con partículas de aire. 16,1 suele ser el valor donde ahora nos aseguramos que todo el costoso combustible se queme y nos impulse. Como contra, no hay combustible de sobra para refrigerar la cámara de combustión, y además, el exceso de aire hace que la combustión sea mucho más caliente. En condiciones de máxima exigencia, el pistón puede derretirse. De todos modos, al circular a bajas velocidades, la temperatura no es tan alta como para dañar el motor,
y de esta manera se puede ahorrar combustible. Sin embargo, las altas temperaturas también son un acelerador de reacciones químicas, por lo que favorece ampliamente a la formación de gases muy contaminantes, como el óxido de nitrógeno o NOx. Este gas se libera aún más cuando se usa diésel en lugar de nafta y es el responsable del smog, nube gris que cubre ciudades. La generación de NOx está limitada por las normas Euro, por lo que los fabricantes de autos no pueden usar estos valores de AFR. Sin embargo, en autos a inyección, los reprogramadores de autos suelen configurar la computadora para que a poco pedal de acelerador opere con valores de AFR finos y reducir el consumo de combustible. Al pisar a fondo el pedal, el AFR pasa a valores ricos y así obtener más potencia. El AFR es una de las principales razones por la cual el reprogramador de motores puede mejorar los valores de consumo y potencia respecto al fabricante, simplemente porque nadie lo controla. En autos a carburador pueden cambiarse los chicleres que se encargan de dosificar el combustible y así cambiar los valores de AFR, aunque estos serán fijos y por más que vayamos despacio, el sistema seguirá dosificando la cantidad de combustible elegida. Lo que limita el motor por alta temperatura si usamos el motor rápido con un AFR pobre o desperdicia combustible si lo usamos despacio, con un AFR rico. Otro detalle con el carburador es que la mezcla suele ser peor que con inyección, por lo que hay que trabajar con valores de AFR más gordos en caso que busquemos potencia. Pasemos ahora al sensor que se encarga de medir todo esto. La sonda lambda. La sonda se encuentra en el caño de escape y mide la presencia de oxígeno. Si hay mucho oxígeno es porque falta nafta y la mezcla está pobre. Si no hay oxígeno es porque hay mucha nafta y la mezcla está rica. De esta manera, el sensor nos dice cómo viene siendo la combustión, la cual puede variar según factores externos como la temperatura del aire, presión atmosférica o hasta un inyector de nafta semi-tapado, el cual ahora debe inyectar más nafta para compensar. ¿Cuál es la diferencia entre AFR y lambda? Básicamente es lo mismo, solo que AFR está dado en partes de aire sobre partes de combustible, mientras que lambda es más simple, siendo 1 cuando la mezcla es perfecta, menor a 1 cuando está rica y mayor a 1 cuando está pobre. La ventaja de usar lambda es que no hay que recordar el AFR de cada combustible. Basta con saber si el número es menor o mayor a 1 para saber el estado de la mezcla. Esto es muy útil cuando se queman varios combustibles como nafta con metanol, o por ejemplo, en un vehículo que funciona con GNC y con nafta, ambos con distinto AFR. Otra cosa a saber es que tal como su nombre lo dice, sonda lambda, en realidad solo mide el valor de lambda y luego el display realiza la conversión a AFR. Si pasamos de nafta a GNC y la mezcla es perfecta, el display indicará 14,7 en lugar de 17 como si fuese GNC. O si usamos el mismo instrumento para medir diésel, tendremos que saber que si el instrumento dice 14,7, en realidad hay 14,6, que es el valor del diésel. Esto se debe a que la mayoría de los displays están calibrados para ser usados con nafta. Existen dos tipos de sonda lambda. La narrowband, que es mucho más económica y es la que usan casi todos los autos de fábrica. Es precisa en la zona de mezcla perfecta, pero luego solo nos dice si estamos ricos o pobres, pero no nos dice cuánto. Por eso suelen ser con aguja, ya que el sensor solo tiene una vaga idea de lo que sucede. Dado que es imprecisa fuera de la zona perfecta, las computadoras no suelen confiarse de este valor cuando hacemos variaciones con el pedal del acelerador y solo toman medida del AFR cuando el motor funciona estabilizado. Esto es para evitar que la mezcla quede fina mientras aceleramos a fondo y nuestro motor se sobrecaliente.
Cuando la computadora no le hace caso a la sonda lambda, se llama lazo abierto. Cuando sí le hace caso, se llama lazo cerrado. No es muy útil para autos preparados, pero sí lo es para los autos de producción en serie, ya que trabajan con AFR de 14,7, zona en la que el sensor puede medir bien. Ahora, si planeas usar una narrowband con AFR de 12:1, entonces solo sabrás que estás rico, pero no cuánto. No podrás saber si estás en 11, en 12 o en 13, solo que estás rico. Para ser usada con autos a carburador ni siquiera vale la pena, a menos que solo busques seguridad de que estás rico y no pobre de nafta. Sería algo similar a ver el color de las bujías y ver si están negras o blancas. Sirve solo como sistema de advertencia y no para regular y calibrar el carburador. Solo sirve para trabajar en 14,7. Dado que la mayoría de los autos ya traen la narrowband, solo hace falta agregar el display y conectarlo a la sonda, haciéndolas muy populares y sencillas de usar. Pero recuerda, solo sabrás si estás rico o pobre, y no qué tan lejos del valor deseado. La señal emitida por la narrowband va de 0 a 1 volt, siendo 0 mezcla pobre, 0,5 estequiométrico o perfecto y 1 volt cuando la mezcla está rica. Luego tenemos la wideband. Viene solo en autos de alta gama o muy modernos. Este sensor mide en rango amplio, es preciso y rápido, pero muy costoso. Es totalmente confiable y útil. La señal emitida va de 0 a 5 volt, siendo 2,5 volt el valor de mezcla perfecta. Las sondas narrowband modernas y wideband también incorporan una resistencia calefactora que sirve para calentarse y poder tomar mediciones más rápido. La forma más fácil de diferenciar una narrow de una wideband es por la cantidad de los cables. Vamos a un ejemplo práctico entre la narrow y la wideband. En este momento el motor está quemando exceso de nafta y la mezcla se encuentra en 11:1. La narrow solo sabe que el motor está gordo, pero no cuánto, por lo que la computadora agregará aire lentamente hasta llegar a pobre. Una vez pobre, ahora agregará nafta hasta volver a pasarse y quedar oscilando continuamente. Obviamente todo esto es algo muy lento. Por esta razón los indicadores también se mueven de un lado al otro. Los indicadores digitales de narrowband no son muy recomendados porque prestan a confusión. La wideband, por el contrario, inmediatamente sabrá que la mezcla se encuentra en 11:1 y sabrá con precisión cuánto aire hay que agregar y dejar la mezcla en 14,7 en un solo segundo. Además, no nos olvidemos que una narrowband no puede trabajar fuera del valor perfecto. Tal como su nombre lo dice, narrowband significa que mide en un rango angosto, mientras que wideband mide en un rango amplio. La wideband es muy precisa en cualquier valor de AFR, por lo que suele usarse en vehículos preparados donde este valor ha sido alterado, sin importar si son a carburador o a inyección. Quiero resaltar que también escucharás a estas sondas llamarlas Hall Meter, que en realidad es la deformación de AF Meter, mal llamado. El Hall Meter no tiene nada que ver con AFR. Otra aclaración es que al soltar el pedal del acelerador, se deja de inyectar nafta, y como resultado, el indicador siempre mostrará exceso de aire. No hay que alarmarse al ver valores de AFR altos, ya que el motor no se romperá. Todos los autos hoy en día usan dos sondas lambdas, una en la salida del motor y otra después del catalizador. La primera se encarga de regular la mezcla del motor, mientras que la segunda sonda solo cumple la función de analizar los gases de escape después del catalizador, con el único objetivo de ver si el catalizador funciona correctamente. Y en caso que no, encenderá la luz del check para que reemplaces el catalizador o lo vuelvas a poner si lo sacaste. El catalizador solo se encarga de purificar los gases de escape.
Existe la posibilidad de reprogramar la computadora y hacer que la luz no encienda por este motivo. ¿Cuál es la diferencia entre AFR y EGT? El EGT es Exhaust Gas Temperature, temperatura de gases de escape. Este sensor es muy barato y puede medir hasta los 1200 grados centígrados. Cuando una mezcla está fina, la temperatura de combustión se eleva y es visto por el sensor. Cuando la mezcla está gorda, la temperatura baja. Como los sensores son más baratos que una wideband, suele instalarse un EGT en cada salida del cilindro y así saber cuál de todos los cilindros está trabajando diferente al resto. Esto sirve para detectar inyectores fallados en un solo cilindro o al menos decirnos que hay un problema con ese cilindro en particular. Hay que saber que la gasolina se quema más eficiente entre los 500 y 800 grados Celsius en la cámara de combustión. Fuera de esa función, el EGT también sirve para detectar avance de encendido muy retrasado y entre otras cosas que hoy también son mucho más fáciles de detectar gracias a la computadora del auto. Comparte el video con tus amigos para que aprendan sobre el AFR. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. También puedes seguirme en Instagram como Repman22_. Nos vemos en la próxima.